Buenos días con todos. Para mí, como siempre, es un placer. Agradezco a Delfina, al Colegio de Enfermeras, que me permitan estar acá con ustedes nuevamente y tratar de poder llevar algo de mis conocimientos y que hoy en día es importante, ¿no? Porque hoy se habla acerca de los códigos de seguridad hospitalaria que realmente tienen su historia, porque realmente la historia no es de ahora, la historia va más allá. Estamos hablando que casi son aproximadamente más de 40 años en donde se aplica esto de los códigos de colores a nivel hospitalario y, por qué no decirlo, a nivel del área de salud. Hoy inclusive se toma de este código de colores o de este estándar de un sistema, gracias, de un sistema especializado como es el sistema de comando de incidente, que ya se lo aplica en más de 3.000 hospitales en Estados Unidos, que se lo aplica en Centroamérica, que se lo aplica también ya en algunos hospitales en Sudamérica y que en Europa, pues, si se quiere, es tal vez uno de los indicadores más importantes en lo que es hospital seguro. Justamente este sistema nace o a partir de este concepto de sistema de comando de incidentes donde aparecen los famosos códigos de colores. Si vamos un poquito a la historia, creo que, no sé, algunos de ustedes que trabajen en clínicas o hospitales o que hayan trabajado en clínicas y hospitales, han escuchado alguna vez que decían código azul en tal cuarto, código azul en emergencia, código azul en el área X o Y, Z, y ustedes decían, bueno, ¿qué significaba este bendito código azul? Hoy sabemos que este código azul lo que representa realmente es una parada respiratoria y que se necesita todo el equipo que responde a un código azul. Es más, hoy en día estamos aplicando ya un código de colores para identificar en el caso de una agresión violenta, una agresión física, una agresión por arma de fuego, y es el famoso código plata. Vamos a hablar más adelante del código plata, que realmente no es su finalidad, pero vamos a ver cómo es que realmente nace este código plata. Dentro de este sistema de comando de incidente hay ciertas definiciones que, bueno, voy a tratar de resumir lo más que pueda en estos minutos, pero realmente se refiere a un sistema. Para algunos países, realmente hablar de este sistema es hablar de una especie de sistema militarizado. Por eso es que en ciertos lugares, como Chile, por ejemplo, tienen sus propios protocolos. Ellos como que de cierta manera lo adoptan, pero no aplicando todo el componente que tiene el sistema de comando incidente, justamente por la palabra comando, porque lo refieren o lo socializan mucho con la parte militar. Ellos tuvieron una dictadura por más de 20 años y esto hace que ellos tengan todavía ese sentimiento. Hay países, yo estuve validando un hospital justamente en Costa Rica, y en donde ellos también tienen cierto, no digamos, sectorización, sino más bien que no desean colocar o utilizar la terminología militar dentro de este sistema. Y ellos lo siguen llamando, ellos para no perder la nomenclatura, le llaman coordinador. ¿Sí? Eh, ¿Y a qué se debe esto? Porque van a existir una serie de eventos, van a existir una serie de circunstancias en las cuales podemos estar inmersos nosotros. Estos eventos pueden ser aquellos procesos que son provocados por el hombre, a que si aquí en este momento entra una persona armada y comienza a amenazarnos, la persona, la activación de un código plata bien activado será la persona que ve o determina que entra o ingresa una persona armada, está indicando que en esta instalación hay un código plata. Y esto significaría que yo debo tener un proceso, un protocolo para poder hacer que todos ustedes estén aquí. ¿Qué tengo que hacer? Seguramente evacuar. ¿Sí? Los gringos, en el caso que ocurriese esta situación, ellos, si hay una persona armada y está amenazando con armas, ellos huyen del lugar, abandonan el lugar, ¿sí? No se quedan, no se esconden, ellos abandonan. Nosotros tenemos la costumbre de que nos tiramos al piso, que rodamos, que nos escondemos, pero no sabemos la actitud de ese individuo que puede llegar al interior del escenario y disparar a diestra y siniestra. ¿Sí? Otra es que dice que, por ejemplo, no debo yo parar a recoger un herido. ¿Por qué? Porque tengo que salvar mi vida. Sí, sí, yo sé que nosotros estamos formados para salvar la vida de los demás también,
pero es mi vida la que tengo que salvar. Entonces ahí vienen los datos en un evento. También hay incidentes que son algo más pequeño, ¿sí? Un incidente, por ejemplo, que en este rato haya un tacho de basura y se esté incendiando. Es un incidente, cojo uno de los extintores que están por ahí y apago el incendio. Se acabó el incendio. Es algo pequeño, es algo manejable, ¿sí? También hay amenazas externas. ¿Por qué? Porque podemos tener ahora que afuera un accidente de tránsito, es una amenaza externa, ¿sí? Es un evento externo. Pero a lo mejor podemos tener en el interior también hay amenazas internas, porque tenemos a lo mejor en el interior, veo que aquí hay una facultad de gastronomía, y a lo mejor está en sus, no sé, local, donde hay ollas, donde hay hornillas, donde hay hornos, qué sé yo, se incendie. Entonces, eso puede ser una amenaza interna. Y es para esto que nosotros tenemos que tener justamente eh, focalizado un proceso, ¿sí? Un proceso que se denomina plan de acción de incidente. Vamos a ver cosas muy cortas, porque si no me tardaría días, porque este es un curso que dura exactamente 4 días para el sector público y el sector privado en el área de salud. Este sistema de comando incidente, ¿qué es lo que hace? Como les decía, comienza a protocolizar, ¿sí? ¿Protocoliza para qué? Para poder saber qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Yo les pregunto a lo mejor a cada uno de ustedes si ustedes han escuchado el código Magenta, ¿sí? Un código muy conocido, al menos aquellos hospitales que tienen instaurado sus códigos de colores para emergencias sanitarias. Entonces, creo que ninguno de ustedes sabe lo que es un código Magenta, ¿sí? Un código rosado. ¿Alguien sabe lo que es un código rosado? ¿Ah? ¿No? Entonces, justamente la idea de tener el sistema de comando incidente instaurado es que todos los que están participando, todos los que están dentro del hospital, conozcan qué hacer en cada uno de estos elementos que son avisos realmente. Este sistema de comando lo que hace es combinar instalaciones, lo que hace combinar al personal entrenado, los protocolos que ustedes ya han armado. No hay que inventarlos, existe una plantilla de estos protocolos. Lo que hay que hacer es aterrizar a nuestra realidad, ¿sí? Porque a lo mejor están hechos para hospitales de 100, 200, 300 camas y apenas mi clínica o mi espacio tiene 10 camas, 20 camas. Entonces simplemente lo que tiene que hacer es adaptarse. Procedimientos y acciones de comunicación, ¿sí? Porque tenemos que ser claros cuando yo transmita un mensaje a todos mis colaboradores. No sé si alguno de ustedes se ha puesto al lado de un patrullero de la policía, ¿no? Y ellos cuando tienen el radio encendido, hablan en clave. Algunos de ustedes está diseñado para que solo los policías lo entiendan, ¿sí? Esa es la idea, ¿ya? Pero ustedes entienden lo que ese mensaje a través de radio lo están haciendo, no. Entonces, justamente hablar del sistema de comando incidente para hospitales y aplicar los códigos de colores es poder tener un estándar de comunicación clara, sencilla, corta y que permita ser entendible, ¿sí? No utilizar más allá de frases cortas que indiquen lo que se está necesitando. ¿Dónde se va a aplicar? ¿Sí? Yo creo que vivimos en el 2016, vivimos el 16, vivimos un evento bastante serio fuera del evento que hubo en el 96, me parece también, que fue en Bahía de Caracas, el epicentro en Bahía de Caracas, al frente, en Canoa, en donde realmente el hospital quedó deshabilitado, que no hubo una atención por lo menos varios días. Sin embargo, se aplicó en ese entonces pininos de sistema de comando incidente y se actuó armando el primer hospital de campaña que tuvo el país. Fue hecho en Bahía, ¿sí? Lo puedo certificar porque yo estuve en ese incidente. Y este se logró tener inclusive carpas de hospitalización, nos dieron un container para poder habilitar un quirófano, ¿sí? Y tuvimos ya armado un hospital de campaña. Porque ¿qué es lo que dice el Ministerio la Organización Mundial de la Salud cuando hay este tipo de eventos? Que tenemos que retornar de inmediatamente
o más allá, o no más allá de 72 horas a la actividad normal de ese hospital. Miren ustedes dónde se ha aplicado en terremotos, se ha aplicado en accidentes de tránsito graves, se ha aplicado en eventos masivos. Ha habido eventos masivos ahora poco, hace unos días atrás, en una ciudad donde hubo un evento, creo que religioso, hubo un desmán y salieron apresurada carrera y murieron algunas personas, como ciento y pico de personas, entre ellos niños, porque fueron aplastados. Entonces, estos eventos ocurren todos los días. Hay ciertas características que este sistema de comando incidente tiene que se aplican. Bueno, repito que están en la plantilla, ¿no? Que primero es que es estandarizado. Vamos a tratar de estandarizarlo a nivel del país. De hecho, el Ministerio de Salud Pública acá tiene o ha tomado el liderazgo para poder aplicarlo en diferentes hospitales del Ministerio de Salud, donde existe un mando, es decir, que hay una jerarquía en donde existen jefes de servicio que son encargados de ciertas áreas y secciones, que son encargados de poder manejar una emergencia en el caso que ocurra. Donde existe una estructura de planificación, hoy en día ya no es menos verlo, pero ya en algunos hospitales existen departamentos de planificación y departamentos de calidad. Antes solamente esto era para el sector de las industrias, de las grandes industrias, donde tenía que hacerse el control de calidad, donde tenía que planificarse lo que se iba a vender ese año. Pues ahora también se aplica en los hospitales, ¿sí? Tener los recursos y las instalaciones. ¿Esto qué significa? La norma me dice que un hospital debe tener el 30% de su presupuesto adicional en caso de tener una emergencia. Pero eso no ocurre, porque cada uno de nuestros hospitales, bueno, hoy en la mañana, ayer, antes de ayer, decía el presidente que sí hay medicina en los hospitales, y hoy veo en la noticia, a lo que estaba leyendo el periódico, que un hospital en Puerto Viejo no tenía medicina. Entonces no ensentiendo cuál es el mensaje, ¿sí? Entonces, la idea es que si ocurre un incidente, yo tener el 30% de esta medicina, insumos, listos para poder ser aplicados en el caso de ser necesarios. También instalaciones. ¿Quién se ha preguntado para hacia dónde va a expandirse el hospital en caso de que se vea afectado por el sismo, por ejemplo? ¿Sí? ¿Dónde yo voy a colocar un área de emergencia? ¿Qué puedo convertir como un área de quirófano? ¿Cuáles son las áreas que yo puedo tener para poder recibir más pacientes? ¿Sí? Todo eso se tiene que planificar. Yo me recuerdo cuando armamos el primer sistema con incidente en el Hospital Guayaquil, donde yo en ese entonces era director de áreas críticas. Se armó teniendo en cuenta que había un colegio del Fe de Alegría que estaba al frente o al lado del hospital. Y se habló con los dueños o con los administradores de esa escuela y se colocó y se hizo, o se había planificado por lo menos tener un hospital o tener la expansión del área de emergencia en las aulas del colegio de fe y alegría que estaba al frente, ¿sí? Después estuve también en la participación del plan de contingencia, por ejemplo, el Maranita Jesús, y se hablaba, por ejemplo, que cuáles eran los hospitales en el caso que tenían que derivarse los pacientes a otros hospitales. Se había quedado de acuerdo que la maternidad del Guasmo y que en último los casos el hospital universitario por la distancia. ¿Sí? Hubo un evento y los pacientes fueron a cualquier otro lugar menos a esos hospitales. También hay que tener, como les decía, el manejo de comunicaciones. ¿A quién yo voy a comunicar si hay un evento, si hay un siniestro grave? ¿A quién voy a solicitar ayuda? Eso tiene que estar con mi plantilla, inclusive de guardia, indicando que a quién tengo que comunicarlo, ¿sí? No voy a despertar al gerente del hospital a las 2 o 3 de la mañana indicando de que se ha prendido un tacho de basura. Yo puedo al día siguiente informarle que se prendió el tacho de basura, pero con el personal de control del hospital se pudo apagar el incendio. Pero a lo mejor nunca lo desperté porque tenía miedo de que el gerente me llame la atención y se prendió el banco de baterías del tomógrafo y no lo desperté. Entonces, hay que también, esto me indica a mí, este plan de emergencia, este sistema de comando de incidente, me indica a mí en qué momento también yo puedo alertar, puedo informar o puedo llamar. Todo esto, pues, en base a un profesionalismo. Yo creo que cada uno de ustedes puede en algún momento especializarse, ¿verdad? Y hacer control de calidad y hacer gestión de riesgo en un hospital
y esto va a permitir que ustedes tengan el conocimiento necesario para poder, y la profesionalización, por supuesto, para poder poner todos los recursos en beneficio del manejo de los incidentes. ¿Sí? Dentro de la planificación definitivamente está la estructura, que debe manejarse los objetivos. Ojo, eh, el objetivo de un hospital es brindar salud y mantenerlo en caso de una emergencia. ¿Sí? Y esto tiene que estar estructurado en mi plan de acción de incidente. Tiene que ser capaz de poder alcanzar. ¿Sí? No es que yo tengo que inventar algo o tengo que crear algo que no lo pueda alcanzar, que no lo pueda llevar a cumplir. ¿Sí? Recordar que nosotros tenemos el famoso alcance control. Inclusive aplíquenlo en su día a diario, en su día cotidiano. ¿Sí? ¿Ustedes cuántos dedos en la mano tienen? 10. En una mano, 10. Bueno, hay que hacerse chequear a un genetista porque algo está pasando. ¿Ya? Pero en una mano tenemos 5 dedos. Salvo, bueno, que tengamos a lo mejor un dedito menos por algún accidente. Pero tenemos 5 dedos. Ese es nuestro alcance control. ¿Sí? Esa es nuestra capacidad que podemos hacer. Ya está mediado, ahí los estudios lo demuestran. Es decir, que yo puedo atender 5 personas a la vez. Yo puedo estar haciendo 5 cosas a la vez. ¿Sí? Hay un mínimo, sí, indiscutiblemente. Hay un mínimo que es 3. ¿Ya? Y a su vez hay un máximo. Y el máximo es 7. ¿Sí? Es 7. Después de eso, realmente yo pierdo el control. Pierdo la capacidad de poder controlar lo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, estos datos son importantes que deben estar plasmados en mi plan de contingencia. Debe tener una organización modular. Es decir, si yo tengo un evento y se me ocurre que tengo que expandir el área de emergencia, ¿verdad? Una vez que pase el evento, ya no tengo necesidad de expandir el área de emergencia, comienzo a recoger las cosas. ¿Ya? Por eso es que es modular, es una organización modular. Yo puedo poner módulos. Y tengo que tener un organigrama que me permita ampliar el organigrama y también recoger el organigrama en caso de que ocurra o termine ya el evento. ¿Cómo hacemos nuestro plan de incidente? Estas preguntas son básicas, ¿sí? Eh, Ahora estoy dando una cátedra en una especialidad que están haciendo en la UES y justamente estamos hablando del plan de incidente. Y les di este secreto. El plan de incidente tiene que armarse con qué queremos hacer. ¿Cuál es la finalidad de mi hospital? ¿Cuál es la finalidad de mi unidad de diálisis? ¿Cuál es la finalidad de mi centro de salud? ¿Cuál es la finalidad de mi consultorio? ¿Sí? ¿Y para dónde vamos a ir? ¿Sí? Yo quiero dar el servicio aunque no esté funcionando y para esto tengo que ver cómo hacerlo. Tengo 24 horas, tengo que buscar un responsable. Entonces, ¿quién será el responsable en 24 horas? ¿Cómo nos comunicamos? Y esto es importantísimo porque, por ejemplo, ayer ha habido, en la madrugada o ayer, había un terremoto en Chile de 7.3, ¿verdad? Y los hospitales ya se comunican, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en Costa Rica, ellos tienen una frecuencia, hay una emisora de radio que es muy popular, ¿sí? Y cuando hay un evento, por ejemplo, un huracán, el personal de los hospitales se pone en esa radio y escuchan los mensajes que les van diciendo. Pero son mensajes cortos que cada uno del personal asistencial conoce, ¿sí? Y ellos ya saben que se los necesita en el hospital para reforzar la guardia. Entonces, a través de ese mensaje, ellos van al hospital sin que tengan otra alarma y se acercan hacia los hospitales. Aquí se quiso instaurar un sistema de comunicación a través de WhatsApp o a través de mensajes de texto, pero desgraciadamente el costo es muy elevado y lo que menos tiene el Ministerio de Salud es dinero. Entonces, no se ha podido instaurar todavía cómo nos comunicamos. Aquí nos comunicamos todavía con señales de humo y vemos si hay humo, sabemos que es el incendio y para allá nos dirigimos. Entonces, es un poquito complicado. ¿Sí? Tengo que definir también otros conceptos, ¿sí? Ya hemos visto que para poder yo enfrentarme a un evento, un incidente,
yo tengo que tener otros conceptos también, como por ejemplo, ¿qué es emergencia? Y es una alteración de las personas, la economía, de los sistemas sociales, del medio ambiente, desencadenadas por eventos naturales o provocadas por el mismo hombre. Existe un desequilibrio en la homeostasis natural, es decir, ahorita estamos tranquilos, ¿verdad? Y si hay un sismo, ¿verdad? Nos vamos a alterar, pero a lo mejor no produce daños. Y esto lo podemos decir que es una emergencia. Que la capacidad de respuesta puede ser eh, suficiente con los que estamos aquí. A lo mejor aquí hay una brigada contra incendio, aquí hay una brigada de primeros auxilios, y con la brigada de aquí del instituto es más que suficiente para poder atender la emergencia. Entonces, no sobrepasa la capacidad de respuesta. Pero sí tenemos que definir qué es un desastre. ¿Sí? Un desastre ya al igual es provocado por el hombre o por la naturaleza. Sin embargo, sobrepasa la capacidad de respuesta. Ya no la brigada contra incendio, la brigada de primeros auxilios acá del instituto es más que suficiente. Tenemos que llamar a los bomberos o tenemos que llamar a la gente de rescate para que pueda venir acá y darnos la mano. O a lo mejor no es solo suficiente la capacidad de los bomberos de Guayaquil, tendrán que buscarse de otros cantones aledaños para podernos brindar la ayuda. Entonces, realmente un desastre cuando sobrepasa la capacidad de respuesta. Hemos tenido algunos acá en Pedernales, estuve también en Pedernales, prácticamente el 80% de la ciudad quedó devastada. ¿Sí? Ahí hubieron centros que se brindaron para poder suplir ciertas necesidades, pero sobrepasó la capacidad de respuesta local de Pedernales, por ejemplo. Hay diferencias entre desastres y emergencias. Entonces, aquí hay algunas, vamos a ver las importantes. Por ejemplo, en el caso de la capacidad local, en una emergencia, con lo que tenemos es suficiente, pero en un desastre, pues no nos alcanza y tenemos que pedir ayuda. Los daños, a lo mejor de las estructuras, en una emergencia pueden ser considerables, pero en un caso de desastre pueden verse afectados y pueden ser muy severos. Las pérdidas patrimoniales, en el caso de una emergencia, bueno, pueden ser leves, pero en el caso de un desastre puede ser severo. Los servicios básicos se ven siempre afectados en los casos de desastres. Y hay que conocer para poder hacer mi plan de emergencia y poder defenderme o enfrentarme a la emergencia o al desastre, conocer otro concepto, amenazas. Miren, ya vamos llegando, ¿cómo es que se crea mi código de colores? ¿Sí? Yo ya identifico una amenaza. ¿Sí? La amenaza es todo proceso que ocurra o que pueda ocurrir en un determinado lugar. Puede ser natural, puede ser provocado por el hombre, puede ser un suceso mixto. Ahí, si yo tomo la referencia del código plata, mi amenaza es que ingrese una persona armada y yo a eso tengo que tener una respuesta, ¿sí? No es que el código plata simplemente es el código y se acabó, lo identifico y se acabó, ¿sí? No, yo tengo que tener una respuesta, porque puede ocurrir ciertos efectos adversos, es decir, esa persona que ingresó armada puede disparar y puede tener heridos o puede tener fallecidos, ¿sí? ¿Qué tan vulnerables somos? Los guardias que están afuera, yo pasé, ya, y no me preguntaron nada. Puede haber venido, ustedes me ven, ya me parece que estoy armado, ¿no? ¿Sí? Y no me preguntaron absolutamente nada. Sin embargo, entré, ¿ya? Y vine directamente para acá y nadie me detuvo hasta llegar acá, ¿ya? Entonces yo tengo que tener un plan, ya que me indique o que por lo menos gestione qué es lo que se tiene que hacer en caso de, ¿sí? Y yo soy vulnerable. Me acabo de dar que aquí la respuesta de seguridad, hay una grave vulnerabilidad, ¿sí? Hay un evento que puede ocurrir. Ahí tenemos una casita, ¿ya? Que está colocada en la ladera, ¿sí? La amenaza, ¿cuál es la amenaza? ¿Cuál sería la amenaza en esa casita? ¿Ah? Sí, que se deslave, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la amenaza? Estamos en condiciones, está nublado, puede llover, ¿verdad? Si llueve, puede haber el deslave. Entonces la amenaza es que hubiese lluvia, ¿ya? Y el hecho es que está construida, y su vulnerabilidad es que está construida en una ladera. Entonces, si llueve, y de paso que está construida en una ladera, el riesgo de que ocurra es bastante alto. ¿Sí o no? Se puede caer la casa, ¿ya? Se puede caer la casa. Entonces, esto me va a permitir, con una ecuación muy simple,
¿verdad? Que es hacer el análisis de riesgo para ver qué tan serio es el problema. Les decía, yo entré, ¿verdad? Si yo fuera una persona, el riesgo que vivimos, perdón, la amenaza que tenemos hoy en día y que vive nuestra ciudad es la violencia. Podría entrar una persona armada, ¿sí o no? ¿Ya? Fuimos vulnerables porque a pesar de que tenemos los guardias de seguridad, yo puedo entrar o esa persona puede entrar. Entonces hay una vulnerabilidad. Nosotros podemos sumar, podemos multiplicar el riesgo por la vulnerabilidad, perdón, la amenaza por la vulnerabilidad y sacar el índice de riesgo, ¿sí? El índice de riesgo. Y aquí yo sí creo que si no tengo la seguridad, si no tengo y dejé pasar a cualquiera, pues y la amenaza que vive en la ciudad, pues el índice de riesgo es bastante alto. Por eso es que yo tengo que crear un plan, un plan que me permita a mí disminuir los procesos vulnerables, manejar los procesos, las amenazas y sobre todo con esto me permite controlar el riesgo. En los hospitales existen también, al respecto de la vulnerabilidad, ciertos conceptos como vulnerabilidad funcional. ¿Sí? Esto se refiere a los hospitales tienen la capacidad de respuesta para atender diariamente, tienen la respuesta, tienen el número de personal para poder atender, tienen los médicos, tienen las enfermeras, tienen los auxiliares, tienen los laboratoristas, los técnicos, tienen, yo creo que no. Eso en condiciones normales. De hecho, ya son vulnerables. Y si existe un evento mayor, ¿qué va a pasar? El riesgo va a aumentar, porque no tengo la capacidad de respuesta. También la vulnerabilidad estructural, a pesar de que hay, hoy en día hay hospitales nuevos, ¿sí? Hay varios hospitales nuevos. Sin embargo, todavía tenemos hospitales que son muy antiguos, tienen más de 40 años. El Hospital Abel Guido Pontón, el Hospital Guayaquil, tiene más de 45 años de haber sido construido. Fue construido con una finalidad, sí, cuando fue construido fue capaz o fue hecho para resistir un sismo de 9 grados en la escala de Mercalli, ¿sí? Pero hoy en día se han hecho muchas adecuaciones en el edificio viejo. No creo que resista los 9. Entonces tienen que hacerse adecuaciones, por eso tiene vulnerabilidad estructural. También hay vulnerabilidad no estructural, la que le acabo de comentar. El hecho de que está en un área muy violenta y pueden ingresar personas, de hecho ha pasado ya varias veces que han ingresado personas a tratar de rescatar a individuos, a tratar de rescatar a personas que están privadas de la libertad ahí. Entonces tienen cierta vulnerabilidad también no estructural. Como les decía, entonces yo puedo medir el riesgo, ¿sí? Con una fórmula sencilla que me da permitiendo la amenaza y la vulnerabilidad me va a permitir evaluar el riesgo. ¿Sí? Mientras más amenazas tengo, mientras más vulnerabilidad tengo, seguramente el riesgo será mucho más alto. Esto me va a permitir a mí poder hacer, de acuerdo a esto, ya mi plan de contingencia. De acuerdo a esto, distinguir mi plan de colores, hacer mi código de colores especificado. ¿Sí? Solo dejarles esto, ¿cuál es la misión de un hospital frente a un desastre? Bueno, son desarrollar las acciones oportunas, adecuadas y de forma selectivas para poder nosotros poder controlar las víctimas que ocurran. No parar, ¿sí? No parar en caso de emergencias. ¿Qué recursos debemos tener? Pues bueno, los recursos, además de la señalización, el tema de extintores, el tema de detectores, todo lo que pueda minimizar o pueda disminuir el riesgo o la amenaza. En el caso de la amenaza, por ejemplo, del guardia de seguridad, es de la persona armada, es tener más guardias de seguridad. Pero eso significa que es una inversión. Y ahí viene otra situación, que es que las personas normalmente o nosotros consideramos que el invertir o el pagar un guardia adicional se convierte en gasto, ¿no? Y no lo ven como una inversión realmente a la seguridad, ¿sí? Creo que aquellos que tienen vehículos y lo aseguran, dice, ¿para qué lo voy a asegurar? Es un gasto asegurarlo. Yo pago, no sé, $1.000 por asegurar mi carro, ya listo, pagué $1.000. Y nunca me choqué ese. No lo usé. No voy a pagar este año la inversión. No pago los $1.000 para el seguro. Y justo el año que no pagué, choqué, se hizo pedazo el carro. ¿Sí ven?
Y ahora me cuesta mucho más repararlo que esos $1.000 que hubiera invertido, ¿ya? En poder tener un seguro que me permita mantener viable el carro. Y es igual, ¿ya? En el caso de, de riesgo es igual, en el caso de desastre es igual, ¿sí? No lo consideremos como un gasto, sino consideremos como una inversión. Debe estar, antes ya para ir viendo el tema de los colores, debe estar esto, todo esto que acabo de mencionar, debe estar unido, ¿verdad?, a ciertas instituciones, a ciertas entidades. Entre ellos está el Comité Operativo de Emergencia, el COE, que debe tener un flujo adecuado de información, que debe tener los equipos de emergencia hospitalaria, los equipos logísticos administrativos para poder atender. Toda emergencia, toda situación necesita un orden financiero, necesita un orden administrativo, necesita un orden de planificación, necesita inclusive alguien que dé la información pública, ¿sí? Entonces, anoche escuchaba la noticia de pobrecitos estos venezolanos que los acribillaron en un bus, ¿sí? Anoche decían que los habían asesinado y hoy ya en la mañana se hablaba de que pertenecían a una banda, por ahí un canal decía que ya era de una banda y era por el tema que ellos estaban huyendo hacia su país de origen, porque eran pertenecientes a una banda contraria. ¿Cuál es la realidad? No lo sé. Pero la idea es que tiene que tener también, en el caso de una emergencia, un departamento de comunicación que pueda brindar la comunicación específica en el caso de una emergencia. ¿Cómo es esto de los códigos de colores? Tiene que haber un flujo siempre de información. Nace desde el lugar, desde el evento, hacia una persona responsable, el comandante de incidente. El comandante de incidente informa al presidente del COE hospitalario y el presidente del COE hospitalario informará o activará el COE local de la zona o el COE local provincial o el COE nacional de acuerdo a la actividad que esté ocurriendo. ¿Quiénes son los integrantes de este COE hospitalario? Pues el gerente hospitalario, el director asistencial, los subdirectores, el administrador, la jefatura sobre todo, los coordinadores de equipo, son aquellos que se encargan de poder manejar los eventos, ¿sí? Pero ¿y quiénes quedan ahora a cargo del resto, de la parte operativa? Tiene que haber un responsable. Entonces, estos responsables se van a encargar de, por ejemplo, tener las brigadas de evacuación, las brigadas de primeros auxilios, la brigada de prevención, qué hacer en caso de un evento eléctrico, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos alguna brigada, por ejemplo, de primeros auxilios, tenemos la brigada de evacuación, tenemos la brigada contra incendios, tenemos una brigada de planificación, ¿sí? Y de aplicación justamente del COE, que me permite a mí instaurar el plan de contingencia, ¿verdad? Que dé el origen a la alarma, que dé origen a qué voy a hacer si tengo que evacuar o si tengo que aplicar alguna situación especial en un evento determinado. ¿Sí? El plan de contingencia debe tener la ubicación de las salidas, la ubicación del punto de encuentro. Es decir, ustedes saben aquí dónde es el punto de encuentro en caso de que hubiera un evento. ¿Dónde nos vamos a encontrar en el caso de que hubiera un evento acá? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que tenemos que salir de aquí? ¿Ah? ¿Cuál señal? O sea, sí, la señal de salida nos dice que tenemos que salir por ahí, pero ¿quién nos dice que tenemos que salir? ¿Ah? ¿Sí? Entonces tendría que aplicarse aquí, por ejemplo, un código verde, que es el código para evacuar, ¿ya? Y que tiene que tener su planificación. ¿Cómo lo voy a planificar? ¿Quién es lo que me lo tiene que indicar? Alguien tiene que venir acá al frente y decir, señores, acaba de ocurrir un evento, tenemos que evacuar. En forma ordenada, por la letrero de salida o por la puerta que dice salida, nos vamos a dirigir a nuestro punto de encuentro, que está ubicado, me parece que lo vi en el patio de afuera, lo vi, está marcado en el piso, dice punto de encuentro. Debe estar cubierto por los carros, pero debe decir punto de encuentro en el piso. ¿Ya? Entonces, esa es parte de, o sea, ok, ya sé que existe el código verde, pero ¿y si no tengo mi plan de definido para poder hacerlo? Si no lo he socializado para que ustedes lo conozcan, entonces es una situación importante. Los códigos de colores, como les decía, y bueno, ya para el preámbulo bastante largo, pero quería que más o menos ustedes conozcan.
Se usan en los hospitales casi de todo el mundo. Como les decía, nace desde ya de hace unos 40, 45 años atrás. Y el más antiguo es el código azul, que es el de parada cardiorrespiratoria. ¿Ok? Y es el que se transfiere o es el que permite transferir eh, cierta información, ¿sí? Precisa de lo que está ocurriendo, corta, y que de esta manera también me indica a mí qué hacer. Para esto, yo puedo tener diseñado unas tarjetas que a lo mejor cuando ustedes, porque estudian acá, en su credencial, en la parte de atrás, se le dice los 4 códigos importantes, a lo mejor el de evacuación, el de incendios, el de primeros auxilios, el que designen acá, está diseñado en su tarjeta. Y de esta manera ustedes puedan ver y decir qué hacer en caso de. Porque la idea de instaurar del código, perdón, es evitar el pánico en aquellos que no conocen qué significa un código azul, un código gris, un código plata, un código café, un código dorado. Es tratar de evitar que ocurra el pánico, ¿sí? Y además le permite a los usuarios que sí conocen de qué significa ese código poder orientar a las personas para poder, por ejemplo, evacuar. Ya por allá, por el siglo XX, aparece la idea absolutamente de esto de los planes de emergencia y poder clasificar a los códigos o poderle dar un color para que en algún momento, no sé si ustedes antes habían en los hospitales había unos colores en las paredes, que significa que si uno seguía el color, por ejemplo el amarillo decía me llevaba a consulta externa, si seguía el azul me llevaba a hospitalización primer piso, si seguía el verde me llevaba a hospitalización segundo piso o quirófano, ¿ya? Era una forma de marcar, una forma de tener los colores. Más o menos en el 2006 ya se habla acerca de cómo podemos estandarizarlo. En el 2022 se reunieron en México para poder estandarizar los códigos de colores a niveles de Centroamérica. ¿Por qué? Porque hay muchos códigos de colores. Ojo, ¿sí? No estamos todavía estandarizando. Recién se está trabajando en la estandarización en el 2022. ¿Sí? Se está trabajando en la estandarización para que se puedan aplicar a nivel de todos los hospitales, de no contar con la respuesta americana, porque por ejemplo, el código azul para el gringo, claro, es un paro cardiorrespiratorio, pero a lo mejor para el código, no sé, el código verde para ellos significa eh, manejar ciertos productos químicos, por ejemplo. Pero para nosotros, el código verde significa evacuar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una última o una actualización que es la que se está manejando, ¿sí? De los códigos de colores. Y por ejemplo tenemos el código azul, como les decía, el paro cardiorrespiratorio, el código rojo, que significa fuego, incendio, el código verde, evacuación, el código magenta, que es la emergencia pediátrica, la pérdida de un niño, la desaparición de una persona, el código café, que significa derrame, sustancia peligrosa, y el código negro, que significa bomba, ¿sí? Sí, bomba porque lo relacionan con el muerto, ¿no? Explota, se muere la gente que está al lado de la bomba. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el código amarillo para otros países, miren ustedes, significa amenaza de bomba, ¿ya? O emergencia interna, o persona extraviada. Por eso es que tenemos que ir a una estandarización. Esperemos que esta estandarización, tengo entendido que la OMS lo está trabajando, se dé pronto y así poder ya fijar ciertos códigos. Y ahí también está el famoso código plata, ¿sí? El código plata que nace de un código que es un código americano, que es el código gris, ¿sí? El código gris es utilizado para tratar personas combativas, ¿sí? Para tratar personas combativas, es decir, personas que ingresan a un lugar y que atacan o golpean a otra persona. Tengo que tener yo un plan específico para yo poder manejar el tema de este código. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a enfrentar? ¿Tengo los medios para enfrentarme? ¿Tengo que tener en mi plan decir qué es lo que voy a hacer? Más aún si hoy en día se convierte en código plata, plata, por el llanero solitario, ¿no? Por su caballo, ¿no? A Joe Silver, que es el caballo de él, ¿ok? Entonces, por eso le pusieron código plata, porque lo relacionan con un arma, ¿sí? Las balas de plata, para matar a los vampiros, creo que no, a los lobos. ¿Sí? Entonces el código plata. Y si vemos más, ¿cómo nace este código plata? Nace
un código de activación, un código gris realmente de activación para poder manejar víctimas en masa en la ciudad de Guayaquil. Y lo que hicieron es adaptarlo para llevarlo hacia el tema de salud. ¿Ya? Y en tema de salud, ni siquiera leyeron lo que tienen ya escrito en otros países, se les ocurrió armar este bendito código plata que tiene cinco elementos, que es el elemento hospitalario, el elemento prehospitalario y el elemento de cárceles. ¿Ya? Existen otros dos, que también es cuando ocurre en el centro de salud y cuando ocurre en transporte o traslado de personas privadas de la libertad. Pero eso no es un código plata. Eso puede ser un procedimiento para ese tipo específico de cosas. Pero el código plata es que en este momento ingresa una persona armada disparando y yo tengo un teléfono a la mano y llamo al 911 indicando que hay un código plata en el ITV, en el auditorio del ITV. Entonces ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Cómo lo hacen los gringos? Los gringos dicen, se activa el código gris y va a tal clínica o a tal hospital. El hospital tiene que llamar al 911 para que inmediatamente comunique a la policía, para que la policía pueda enviar a su departamento de investigación y pueda decir si efectivamente esa persona debe ser activado un código plata para ese hospital. Porque muchas veces es una persona que fue asaltado y lo dispararon, pero no pertenece a ninguna banda delincuencial. ¿Sí? En otras ocasiones puede tener antecedentes, pero necesitamos saberlo porque los hospitales no están conectados con la policía a través de ningún sistema para saber si él es o no es delincuente. Entonces tienen que tener un medio, un mecanismo, un protocolo para poder hacer este tipo de activación. Es sencillo decirlo, ¿no? Ocurre la emergencia, se alerta con el código de color. ¿Quién lo va a hacer? El coordinador de la emergencia, ¿verdad? O el que esté designado para poder activar este código, ¿ya? Y esto va a identificar o va a ver qué recursos. Ya en mi plan de contingencia está cuál es el recurso que tengo que utilizar para poder identificar lo que necesito para poder actuar en ese código. Si yo sé que es un código rojo, rojo, fuego, necesito tener los extintores a la mano, necesito que alguien llame a los bomberos, ¿sí? Necesito que alguien active la brigada contra incendios. Pero si yo veo ahí, se prende un poquito, o me sale en la pizarra, o me sale en las pantallas, código rojo en el ITV, ¿eh? Y lo dejo ahí, no soluciona absolutamente nada. Entonces, la idea es que esto tiene que ir con todo lo que hemos visto esta mañana, justamente el tema de hacer mi plan de contingencia, identificar cuál es mi riesgo, identificar cuáles son mis amenazas, conocer cuáles son mis vulnerabilidades, de acuerdo a esto sacar cuál es el indicador más alto y de poder, de los que ya están escritos, qué código aplicar en este caso. Creo que aquí sería lo básico, el código rojo, el código verde de evacuación, tal vez el código azul por alguien que sufre el corazón y sufre un paro cardíaco, que no estamos exentos. Hoy hay un proyecto de tener edificaciones cardioprotegidas. Yo creo que, y con esto termino, con el conocimiento, la lógica y el sentido común, los accidentes pueden evitarse y convertirse en eficiente todo proceso que involucre al ser humano. Muchísimas gracias.